En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente un saludo a todos ustedes. Les saluda yo, ya con algunos nos conocemos. Soy Monseñor, o ahora obispo, antes era profesor, Ciro Quispe López. Desde hace ya casi 3 años obispo aquí en la prelatura de Juli. Algunos se preguntarán dónde queda Juli, porque estoy viendo que hay gente de Puerto Rico, de Centroamérica, de Argentina. Les voy a dar estas reflexiones desde 4.000 metros de altura. Imagínense, yo vivo a 4.000 metros de altura, o sea, cerca del cielo, ¿no? Y desde aquí les voy a dar unas reflexiones, ¿no? Ojalá que el buen internet, fruto positivo de esta pandemia, nos permita hacer este curso. Entonces, Juli está en el corazón del pueblo aymara. Por eso saludo a todos mis hermanos del pueblo aymara que están aquí, Camisaraki, Culiacanaca, Gilatanaca. También saludo a tantos que son del mundo andino, Ayillanchu, Guayquepanaicuna, ¿ah? Que son los del mundo quechua. Y el resto habla, creo, español nomás, ¿no? O si no, un saludo también estoy haciendo este curso en unión primero con la prelatura y segundo, también está los de Cevitepal. Agradezco a toda la comunidad de Cevitepal que también se va uniendo a este curso. Agradezco al padre Ronald que se ha comunicado con nosotros, que ha sido gentil, perdón, con nosotros, de Cevitepal y a toda su gente. Y también permítame agradecerle a la Federación Bíblica Internacional. El padre Jam también se ha dignado a poner en las redes de la Federación Bíblica Internacional, a la cual también pertenezco, y me da un gusto, ¿no? Saludo también a todas las personas a través del Facebook que se están comunicando, que se están uniendo libremente, y también a todos los que están por medio del Zoom, de la radio. Estamos también por la radio Santa Cruz de nuestra prelatura. Saludo a todos ustedes. Un saludo cariñoso y gracias por participar de este curso que va a ser un atrevimiento en este tiempo de pandemia. He puesto como título la lectura del libro de Job en tiempos de pandemia. Muchos de ustedes me han dicho, padre, monseñor, ¿por qué no lo has hecho antes? Es verdad, pero a veces las inspiraciones a 4.000 metros de altura llegan un poco con retraso, pero todavía estamos viviendo en pandemia y creo que es lo más pertinente que nosotros podamos hacer en este tiempo, leer el libro de Job en tiempos de pandemia, ¿no? Lo voy estudiando, volviendo a estudiar este texto, y quiero compartir con ustedes estos estudios, estas reflexiones, porque, vuelvo a repetir, creo que es lo más pertinente en estos tiempos de pandemia, volver a coger un libro que habla sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre la enfermedad, sobre la muerte, y sobre qué entra Dios y cuál es el rol de Dios en todo esto. Cómo un hombre puede protestar delante de Dios. Entonces, agradezco este primer inicio, ¿no? de este curso. Segundo, a todos permítame hacer un breve paréntesis, los que han hecho el curso de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, donde hemos estudiado los 2 tipos de creación, que también se encuentra en el YouTube. Las personas que han hecho, ya les hemos enviado el certificado, ha salido un certificado digital muy bonito, lo pueden imprimir. Les ha debido llegar por medio del mail. Mis asistentes han enviado por medio del mail. Si no les han llegado, qué bueno que me hagan esos signos. Si no les han llegado, por favor entren en la web de la prelatura de Juli, pongan prelaturadejuli.com. Ahí están todos los certificados, y también pueden encontrar su certificado de cada uno. Entonces, ojalá que mis asistentes, que lo estoy haciendo trabajar bastante, yo les agradezco mucho, y son certificados. A algunas personas les sirve mucho como profesores de religión, y a otros también con un bonito recuerdo, ¿no? Entonces, hoy estamos haciendo este curso, vamos a empezar estas reflexiones. No es un curso, va a ser solamente reflexiones, ¿no? Entonces, voy a dar espacio también tal vez para algún comentario al final. Vuelvo a repetir, no es un curso como hemos hecho en Génesis 1, 2,
donde hemos leído el hebreo, hemos traducido el hebreo, hemos visto interpretaciones del hebreo y algunos se han mareado, pero hoy nada de hebreo, nada de griego, solo son reflexiones sencillas sobre el libro de Job. Lo he lanzado la publicidad de este curso el día de San Jerónimo, nuestro santo patrono de los biblistas. Lancé esta publicidad. Debería haber hecho el curso en septiembre, pero ya saben, octubre siempre es un mes bonito. Y entonces, solo un minuto más para hablarles. La metodología de este curso es, ahora les voy a presentar unas diapositivas, ¿no? Ojalá que pueda, Brian, tener el acceso a las diapositivas. Un momentito, por favor. Voy a poner las diapositivas que tengo, ¿no? Ajá. Un momentito, algo está. Estoy aprendiendo porque me cambiaron de máquina, así que les suplico que tengan un poquito de paciencia este primer día de clases, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, Brian, voy a compartir pantalla, por favor. Creo que tengo el acceso, ¿no? Sí, monseñor. Muy bien. Entonces empezamos el curso. Aquí deben tener delante de vuestros ojos, lo he puesto como título Estudio de la Biblia, ¿no? Porque es una reflexión sobre la Biblia. Lectura del libro de Job en tiempos de pandemia, ¿no? Solo como he sido siempre profesor, solo algunos requisitos, por favor, siempre, siempre la Biblia en vuestras manos, la Biblia en vuestras manos. En mi mano tengo la Biblia de Jerusalén, edición del 90, la Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana, que es la versión que salió del año, esta es la del 2014. Sin embargo, pertenece a la edición de 1998, que tiene una buena traducción y entonces es la que generalmente voy a usar como traducción, esta Biblia que tengo aquí en mis manos. Probablemente algunos tengan otras Biblias y les hace bien abrir una, pero siempre todas las Biblias son válidas, todas las Biblias. Tener si quieren un cuaderno, un apuntes y sobre todo una puntualidad a las 8 de la noche para hacer este curso el curso que nosotros estamos haciendo, reflexión. Segunda cosa, el método de lectura para leer este texto, para leer el libro de Job. Ya les vuelvo a repetir a los que han hecho mi curso, existen dos grandes métodos para la lectura de la Biblia, dos grandes métodos. Uno es el método histórico crítico. He visto que hay muchos mayores aquí hoy en este curso, algunos sacerdotes también. Muchos hemos estudiado el método histórico crítico, la crítica textual, crítica literaria, la crítica de los géneros de redacción, etc. Ahí están personajes como Bultmann, ¿no? Y toda la familia de los del método histórico crítico. Pero no voy a usar este método porque vamos a usar los nuevos métodos para leer la Biblia, ¿no? Yo soy especialista en retórica semítica o en el análisis retórico, ¿no? Gracias a mi maestro, el profesor Roland Mené. Pero para leer el libro del Job voy a usar más que todo el análisis narrativo, es decir, vamos a ir con la secuencia del texto. Para decirlo en una palabra, no voy a hacer una exégesis detallada del texto, pero sí les voy a ayudar a leer la Biblia, así de sencillo, así de fácil. Vuelvo a repetir, les voy a ayudar a leer la Biblia como un hermano mayor que les enseña a leer, porque estamos leyendo un libro de hace 2000 años y si no tenemos una guía, siempre es difícil extraer los conceptos. La exégesis lo voy a dejar tal vez para futuro cuando volvamos sobre este texto, pero hoy les voy a ayudar, vuelvo a repetir, a leer la Biblia, simplemente eso. Entonces la metodología va a ser una lectura, el primer paso, vamos a leer los textos seleccionados que voy a trabajar. He seleccionado varios textos del libro de Job.
voy a dar alguna explicación sobre el texto. Tercer paso, voy a hacer una contextualización. Y después vamos a ir a la interpretación. Que siempre la interpretación es una cosa no tan sencilla, es difícil. Muchos hermanos protestantes inmediatamente hacen su interpretación, como a veces muchos de nosotros los padres ya estamos interpretando en las homilías. Pero es necesario aprender a leer la Biblia y eso no es tan fácil, ¿no? La finalidad de este curso, de esto, va a ser tan sencillo como aprender a leer un texto bíblico, un texto antiguo. Este texto que estamos en manos probablemente pertenece a 500 años antes de Cristo, un promedio. 500 años, imagínense, es un texto que ha sido escrito hace 2500 años. Y si ha sido escrito hace 2500 años, entonces no es un libro de literatura actual donde las palabras, las imágenes, la metáfora, la retórica está mucho más cercana a nosotros. Es todo lo contrario, tenemos que descubrir cómo escribían hace 2500 años en el mundo semítico. Después, leyendo el texto, vamos a iluminar nuestra condición actual, vamos a iluminar lo que estamos viviendo, sobre todo a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel familiar, podría haber puesto, sobre todo en esta óptica de los tiempos de pandemia. La pandemia nos tiene que ayudar a reflexionar. Si esta pandemia no nos ha enseñado algo o no hemos aprendido algo en esta pandemia, entonces deberíamos preocuparnos. La muerte acecha, todavía continúa acechando nuestras vidas. Y si nosotros no sabemos interpretar esta pandemia, entonces imagínense cómo podemos interpretar los otros signos que Dios hace. Voy a partir del presupuesto de que todo depende de Dios. En la Biblia dice Jesús, no hay un cabello que se caiga de la cabeza de una persona sin que Dios no lo permita. Y si un cabello se cae con el permiso de Dios, imagínense una pandemia. Obvio que tiene que ver Dios algo en esta pandemia. El pueblo de Israel ha vivido 10 pandemias, 10 plagas. Y esas 10 plagas le han marcado profundamente la identidad de este pueblo, de tal manera que cada año ha vuelto a reflexionar sobre sus 10 plagas, sobre sus 10 pandemias. Y no solo cada año, sino la Iglesia Católica ha retomado. Y entonces nosotros en la liturgia volvemos a retomar y reflexionar año tras año el misterio de esas famosas 10 plagas de Egipto. Lo mismo debe suceder entonces en este tiempo de pandemia. Debemos reflexionar continuamente ese misterio de la pandemia. Mirar las cosas obviamente negativas, mirar las cosas positivas. Una de las cosas positivas de esta pandemia son precisamente estas lecciones virtuales. Jamás me hubiera imaginado llegar a tantos hogares. Me alegró mucho escuchar uno que de Puerto Rico o de Centroamérica, de Argentina, y me alegra, ¿no? Eso es fruto de una pandemia. Pero la pandemia, sobre todo, tenemos que verla en relación del hombre con Dios. Es decir, ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué quiere decirte a nivel personal, a nivel familiar? ¿Y qué quiere decirnos a nivel de iglesia y a nivel de la relación íntima con Dios? ¿Podemos descubrir una nueva figura de Dios o podemos así pasar epidémicamente esta situación? Entonces, creo que vale la pena, a partir de Job sufre, pierde todo, la muerte está cerca de Job, la enfermedad también ahora vamos a ver en la vida de Job, y Job trata de entender eso desde el misterio de su vida y del misterio de Dios. Muy bien, esa sería la finalidad. Ya saben, nuestro contacto principal aquí es para las conferencias, el links del Zoom para las personas que se han inscrito, y después probablemente vamos a ir viendo cómo se les puede, todos los que están inscritos, le estamos dando el links vía mail. Y las personas que quieren participar libremente de este curso, como lo estoy viendo, hay más de 80 personas en Facebook, lo pueden hacer
por medio de la prelatura de Juli en el Facebook. Eso es libremente. Para los que están haciendo el Zoom, les he pedido una cuota de colaboración. Gracias a su cuota hemos mejorado un poquito la pantalla y estamos mejorando algunas cosas. Así que les agradezco por vuestra colaboración, ¿no? También estamos por medio de la Radio Santa Cruz y las personas que quieren volver a repetir este curso, todo eso está colgado en YouTube, solo hay que buscar como prelatura de Juli y ahí lo tenemos. Muy bien, dicho esto, pasamos inmediatamente al libro de Job. Al libro de Job. Muchos de nosotros probablemente ya conocemos algo de este libro de Job, ¿no? Cómo Dios apuesta con Satán, ¿no? Con Satanás para golpear la vida de Job, para que Job maldiga a Dios. Esa es la apuesta de Satán. Sin embargo, Job no maldice a Dios, a pesar de todo. Esa es la noción más general la idea que nosotros tenemos de Job. Un hombre paciente, un hombre resignado y un hombre que sabe aceptar, ¿no? Si de Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no debemos aceptar los males? Ese es el concepto, digamos, común en nuestras mentes. Pero como todos los textos, no es tanto así. Ahora les voy a presentar de manera veloz la estructura de Job, a la cual nosotros vamos a ir. La mayoría de nosotros conoce el capítulo 1, tal vez un poquito el capítulo 2. A partir del capítulo 3, casi nadie ya sabe qué cosa sucede. Entonces, les explico rápidamente. El libro de Job comienza con un prólogo en prosa. ¿Qué es prosa? Un narrador que nos cuenta una historia. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Yo estoy, si ustedes tienen la Biblia en vuestras manos, empieza así el libro de Job. Había una vez, como nuestros narradores, ¿no? Había una vez, érase una vez. Había una vez un hombre llamado. Entonces, ahí está contando un narrador y quiere contarnos una historia singular. Entonces, empieza en prosa el texto. Los dos primeros capítulos hablan de las desgracias que sufre Job. Los dos primeros capítulos hablan de esa desgracia de Job, cómo los mensajeros llegan a anunciarle que mueren, desastre en sus animales, desastre en sus casas, desastre con su familia, y todo que es un golpe en el cual Job sufre. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios hace una apuesta con Satán para demostrar, Satán quiere, hay una de las preguntas fundamentales que lo vamos a ver ahorita, dice, es que la fe de Job es una fe por nada, o sea, Job cree así tan libremente, gratuitamente. Entonces Satán le dice, golpéale y vas a ver cómo te maldice. Eso nos cuenta en la primera parte del texto. Y curiosamente, en esta primera parte, Job es paciente, resiste Job. No solo resiste, sino que es un Job que sabe recibir de Dios lo bueno y lo malo. Pero eso no es todo. Ahí aparecen los tres amigos, unos tres amigos que van a sufrir con él, 7 días, 7 noches, lloran y están a su lado, ¿no? Acompañándolos. Pero Job, después de esa resignación inicial, va a empezar un monólogo grande de Job en el capítulo 3. En el capítulo 3, Job comienza a protestar contra Dios, contra su destino. Ya no es el Job paciente, no, es el Job que comienza así como nosotros. Al inicio podemos ser pacientes en nuestros sufrimientos y problemas, pero después ese Job comienza a alzar su grito contra Dios. La Madre Teresa de Calcuta, o mejor vayamos todavía a los escritos de las místicas. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando estaba enamorada de Jesús, hablaba maravillas. Pero sus últimos meses de vida
cuando siente el sufrimiento y la enfermedad, Santa Teresita del Niño Jesús dice, quiero callarme porque si sigo escribiendo voy a decir blasfemias. ¿Cómo será el sufrimiento? Que puedes llegar a, a, a girar todos tus conceptos que tal vez has aprendido en tu vida pía de primera comunión, de confirmación, pero cuando llega el sufrimiento verdadero, ya no sabes cómo agarrarte de esta fe. Lo mismo ha sucedido con Madre Teresa de Ávila, ¿cómo se llama? Perdón, Madre Teresa de Calcuta. Hay que ver sus últimos días, sus últimos tiempos. Son cruciales. Son de una protesta contra Dios al estilo de Job. Entonces Job va a protestar. Y entonces sus amigos, van a aparecer 3 amigos en 3 diálogos distintos. Primer diálogo, segundo diálogo, tercer diálogo. 3 amigos de Job, ¿no? Que nosotros, que en la primera parte del texto lo presentan. Elifaz, Bilbat y Zofar. Cada uno le va a dar una explicación a Job para que entienda por qué está sufriendo. Entonces, en resumen, le van a decir a Job, Job, seguramente has pecado tú o ha pecado alguien de tu familia, por eso Dios te ha castigado. En esencia, los 3 repiten esa famosa teología de la retribución. La teología de la retribución. Esta teología, lo vamos a ver más adelante, es la más tradicional, no solo en la religión hebrea, sino también en la religión cristiana, y muchos vivimos así. Pórtate bien, que Diosito te va a premiar. Pórtate mal y Diosito te va a castigar. Pero Job, entonces, de ahí va a haber un himno en el capítulo 28. Miren, el diálogo de los 3 amigos es una parte extensísima del texto, del capítulo 4 al capítulo 27, donde va a haber este diálogo. Job, sus amigos tratan de explicarle por qué está sufriendo y por qué Dios le ha castigado. Se agarran de todas las teologías, y también Job va a responder a estos diálogos, lo vamos a ver más adelante. Pero después hay una especie de un paréntesis grande, algunos dicen que es un añadido, en el capítulo 28, hay un himno a la sabiduría, la sabiduría que pertenece solo a Dios, la sabiduría que es inaccesible a los hombres, cómo alcanzar la verdadera sabiduría, qué es la verdadera sabiduría entonces en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la pandemia. ¿Cómo entender la sabiduría de Dios? Hay un cántico que lo vamos a ver. Después se pasa al segundo monólogo de Job. Job no resiste estas explicaciones de sus amigos. Job no está convencido de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, porque Job dice, ¿yo qué malo he hecho para que Dios me castigue? Y Job va a demostrar y va a decir, no solo va a demostrar su inocencia, sino va a llamar a compadecer a Dios, que Dios compadezca, dice Job. A ver, que Dios me demuestre en qué he pecado, que Dios hable de mi pecado. Y entonces Job va a acusar a Dios. A partir de acá vamos a encontrar en el texto unos textos bastante particulares que para el pío lector de la Biblia le va a golpear, le va a chocar. Porque en la Biblia no siempre se habla bonito de Dios. Este libro de Job tiene frases muy duras contra Dios. Ahorita lo vamos a ver. Job le va a acusar de que no es santo, de que no es justo, de que no es sabio. Entonces Job va a protestar contra Dios. En eso se aparece un cuarto amigo de Job, en el capítulo 32 al 37. Un cuarto amigo. Y Eliud se va a presentar como un defensor de Dios, el último defensor de Dios. Job acepta, le va a decir, Dios no se puede equivocar. Si te ha castigado es por algo. Eliud es un jurista, vamos a verlo más adelante, muy preciso.
Sin embargo, Job no acepta y Job va a llamar en causa a Dios. Que Dios compadezca, que Dios se presente, que Dios explique sus motivos. Y aquí llegamos al capítulo 38, donde misteriosamente se aparece Dios. Dios que dialoga entre Dios y Job. Se van a poner a discutir sobre este tema. Ahorita voy a hablar sobre esta palabra de discusión. Entonces, es ahí donde Dios explica sus motivos. Job entiende, Job comprende. No les voy a anticipar nada del texto, pero imagínense, ante esta protesta, Dios también tiene que presentar sus argumentos a Job de por qué lo ha castigado y por qué castiga a los hombres y por qué el sufrimiento y por qué la enfermedad y por qué la muerte. En este capítulo nosotros tenemos que entender por qué el Señor también nos golpea con esta pandemia. Muchos de nosotros hemos sido golpeados por Dios. Si queremos verlo así, ha muerto un familiar, un amigo, un pariente, alguien. No hemos logrado despedirnos de algunos, etc. El texto termina con un epílogo también en prosa. De nuevo, un narrador vuelve a contar la historia final de la historia. Job, al final, Dios le vuelve a bendecir de una manera singular. Entonces, el núcleo del texto se encuentra entre estos dos monólogos, el diálogo de sus amigos, el diálogo de este cuarto amigo misterioso y el diálogo entre Dios. Ahora, aquí, solamente para terminar esta parte, todo lo que estoy subrayando es pura poesía. A quien le gusta la poesía, este texto es el mejor de los textos de poesía. Voy a hacer algunas comparaciones en su momento con las poesías de César Vallejo. Eso lo ha hecho Gustavo Gutiérrez. César Vallejo para los peruanos es eso lo dice Gustavo Gutiérrez, es alguien que como Job protesta contra Dios. Yo nací el día en que Dios estaba enfermo, dice Vallejo, el poeta del Perú. La otra vez estaba leyendo una de las poesías de Vallejo y le protesta a Jesús y le dice una cosa genial. Tú no conoces Marías que se van. Bueno, los que tienen pueden entender que entienden, ¿no? Vallejo es el que yo en algún momento voy a citar a este poeta para que nosotros también veamos cómo se puede protestar contra Dios. Entonces, esta poesía es una oración de protesta, a la cual estamos muy pocos habituados los cristianos. Los cristianos nos han educado a ser más, a resignarnos, a ser mucho más pacientes, mucho más tolerantes con el mismo Dios. Pero en la Biblia hay muchos textos de protesta contra Dios. Es la oración de los profetas, es la oración de los santos de Israel, es la oración de Job que protesta contra Dios. Muy bien, esa es un poquito la estructura del texto. Ojalá que les haya más o menos contextualizado de alguna manera de qué se trata el texto de Job. Voy a seguir. Ojalá que no les esté cansando, ¿no? Ojalá que no les esté cansando. Entonces voy a dar algunas indicaciones sobre cómo leer el libro de Job. Cómo leer el libro de Job. Ya acabo de indicar las grandes peleas para los que leen la Biblia y son los estudiosos es ver qué género literario es, qué técnica narrativa está utilizando el autor. Ya hemos visto en el libro del Génesis cuál es la técnica narrativa. Un visionario misterioso en Génesis 1, Génesis 2, que ve el actuar de Dios desde lejos. Ve cómo Dios actúa el primer día, segundo día, tercer día. Ve desde lejos cómo hacia el hombre del barrio. Ese personaje es misterioso. Esa es la técnica narrativa, es decir, singular. Aquí en el libro de Job, el género literario, muchos dicen que es un drama, es un proceso jurídico, es una disputa entre sabios, es un texto de lamentación, etcétera. Hay tantas maneras, ¿no? Voy a citar al famoso profesor Alonso Shekel, dice,
Se trata de una composición literaria que reproduce las vicisitudes humanas que se fundan y se desarrollan sobre elementos de conflicto, sobre todo en el ámbito de la experiencia del dolor. Dicho de otra manera, este texto es fruto de la experiencia del dolor, del sufrimiento. A partir de ahí se genera este texto, este género literario. ¿Ah? Cuando una persona sufre y transmite su sufrimiento en poesía, en texto, en escrito, etc., es una manera de profundizar su dolor. Y tal vez nosotros en la literatura conocemos textos increíbles, ¿no? Dostoyevsky es uno de los genios que ha sabido describir el dolor y el sufrimiento humano, ¿no? Para los que desean leer. En el conjunto del libro encontraremos distintos géneros literarios. Uno de estos géneros literarios, poco conocidos por nosotros y muy estudiado entre los biblistas en la actualidad, se llama el RIP. El RIP es el proceso jurídico, así se llama. RIP se puede traducir como proceso jurídico. Lo ha estudiado mucho mi profesor Bobatti. Bobatti es el que ha estudiado de mejor manera el RIP. El RIP, ¿qué cosa es? Es la discusión en el sentido mejor les doy un ejemplo, para no ser tan teóricos. Abran sus Biblias, por favor, los que tienen las Biblias, capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías. Voy a ser paciente al inicio como Job, no solo al inicio, porque no se puede ser paciente todo el tiempo, ¿no? Entonces, en el capítulo 1 de Isaías, Dios le echa en cara al pueblo de Israel. Así empieza brutalmente este texto, ¿no? 1:10. Oigan una palabra de Yahvé. Le dice a Israel, al pueblo de Israel, oigan una palabra de Israel. Regidores de Sodoma, escuchen una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fuerte, ¿no? Yahvé les dice, pueblo de Sodoma y Gomorra, escuchen. ¿A mí qué? Tantos sacrificios de ustedes, dice Yahvé. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de cebo de cebones, de sangre de novillos y de machos cabríos. No me agrada. Cuando vienen a presentarse ante mí, ¿quién les ha solicitado de ustedes tantas ofrendas en mis atrios? No sigan trayendo oblaciones vanas. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunios, sábados, convocatorias, fiestas, no las tolero. Digo a las solemnidades. ¿No? Aborrecen mi alma, me han resultado un gravamen, me cuesta llevar, etc. Aunque menudeen, dice el Señor, menudeen vuestras plegarias, no las oigo, porque sus manos están manchadas de sangre. Lávense, límpiense, quiten sus fechorías de delante de mi vista, desistan de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan, dice el Señor, y disputemos. Qué bonito. Vengan y discutamos. Ese es el RIP. Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios con el cual tú puedes discutir. Si tú tienes razón, ¿por qué tienes que mostrar que tienes razón? Job le va a protestar a Dios y le va a decir, demuéstrame en qué he pecado. ¿Por qué me estás castigando? ¿Qué cosa he hecho de mal? Discutir contra Dios. ¿Cuántas personas frente al dolor, frente a la muerte, frente a ese pariente que no te has podido despedir, alzas el grito contra Dios? ¿No? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? El virus ha venido y se ha llevado tal vez al ser más querido. ¿Por qué? Y se ha quedado el pecador. Y se ha quedado el, ¿no? Aquí en el altiplano, les aviso nomás para los que están de lejos,
Algún congresista ha recomendado incluso que para curarnos del virus tenemos que tomar un buen trago, aguardiente y no sé qué más, ¿no? Ya se imaginan cómo la gente le ha hecho caso aquí en el altiplano, ¿no? Y eso se han salvado. Y hay gente que tú protestas y dices, ¿y esos otros? ¿Ah? Entonces, la protesta contra Dios es un género literario. Además de lamentaciones, himnos, discusiones que vamos a encontrar en este texto, vamos a encontrar teofanías. ¿Ah? Entonces, el libro de Job es un drama con poquísima acción y mucha pasión. ¿Ah? Es la pasión de un autor genial, anticonformista, que ha infundido en su... Es la pasión que un autor genial anticonformista ha infundido en su protagonista, alejándose de la doctrina tradicional de la retribución. La teología de la retribución, eso, si te portas bien, Dios te premia, si te portas mal, Dios te castiga, ha opuesto a un principio, un hecho, a una idea, un hombre, a una explicación teológica, una verdad existencial, podemos decir nosotros, ¿no? Para nosotros, entonces, el trasfondo no solo será el sufrimiento de un pecador, ¿no? No solo es ver el tema del pecador, sino ver el sufrimiento del pecador, el sufrimiento en tiempos de pandemia. Y el sufrimiento es ver ese conjunto que nosotros hemos vivido en la pandemia, el sufrimiento del dolor, de la enfermedad, de la angustia, de la desesperación, de la muerte. Se recuerdan ese día en cual el Papa hizo una misa en la Plaza de Armas, en la Plaza de San Pedro, una celebración que ha golpeado y nos ha golpeado a todos, con una plaza vacía. La pandemia en su máxima expresión, el grito del Papa, en nombre de todo el pueblo de Dios, un grito de silencio. Y también vamos a ver el silencio de Dios en estos tiempos de pandemia. Entonces, el dolor, la enfermedad, la muerte, ¿cómo entenderlo frente a la presencia de este Dios bueno, de Dios misericordioso? ¿Cómo entender la pandemia y todas sus consecuencias colaterales, ¿no? Gente que, ¿no?, se ha enfermado, ha vuelto a resucitar. He visto la celebración de un padre, no sé dónde, pasaron por las redes sociales, un padre que se salvó de la pandemia y la noche de Semana Santa hizo su misa y él estuvo sobre la cruz, agarrado de la cruz y alrededor de toda la gente en la parroquia. Si la pandemia no te está ayudando a reflexionar, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Que mañana al día siguiente te levantes, sigas trabajando, como una vez me sucedió en mi parroquia en Italia, cuando se me acercó una niña que estaba intentando su tercer suicidio, 12 años. Por tercera vez estaba intentando suicidarse y no le funcionó. 12 años. Su problema, la soledad. Llamo a los padres, les explico a sus dos papás que están llenos de trabajo, ¿no? Bueno, una conversación que al día siguiente también fue otra conversación, pero lo que más me sorprendió que sus padres seguían trabajando normal al día siguiente, apurados para ir al trabajo. Si tu hijo está por suicidarse, si tu hija se está intentando suicidarse, al menos deberías parar, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? Un momento de pausa, porque esa es la realidad más profunda que está tocando tu familia, tu hogar. No puedes seguir como si fuera una cosa, un proceso natural. ¿Por qué? Porque está golpeando en la esencia. Entonces te debería a ti, padre, madre de familia, decir, ¿qué estoy haciendo? Pero no funcionó así con los padres de Laurita, así se llamaba el enano. Al día siguiente, normal, al trabajo normal, porque esa es la vida. ¿Cómo poder entender el consuelo en tiempos de pandemia? Y la pregunta fundamental, ¿la pandemia viene de Dios? ¿Es de Dios esta pandemia? ¿Dios lo ha querido?
Y entonces tenemos que decir, si Dios lo ha querido, si Dios ha querido esta pandemia, entonces, ¿por qué tenemos que rezar ahora para que Dios retire esta pandemia? ¿Cómo entender ese misterio del sufrimiento? El libro de Job, entonces, no es un libro que trata, como muchos otros lo ven, el bien y el mal. No es tanto sobre el bien y el mal. En el libro de Job está en juego la figura de Dios. El problema fundamental de este libro, y eso lo vamos a tratar de descubrir en estas 8 conferencias, no es dónde está Dios. Que, digamos, todos los que, gente que quiere demostrar la existencia de Dios, sino el problema fundamental es quién es Dios. ¿Quién es ese Dios para ti? ¿Cómo es esa figura de Dios en tu vida? Porque tal vez la figura de Dios que tú tienes es una figura que tú te lo has construido. Hipótesis, puede ser. O que te lo ha construido alguien. A Job, eso nos va a sorprender. Los 3 amigos de Job le van a dar una explicación de la figura de Dios. Y al final Dios mismo se va a enojar contra esos defensores de Dios, de la divinidad, porque no es la figura de Dios. Los 3 amigos de Job, intentando querer hablar bien de Dios, hablan mal de Dios, intentando explicar quién es Dios, la figura de Dios, ¿cómo se dice? Desvirtúan la figura de Dios. Curioso. Entonces pregúntate, ¿tu figura de Dios será la figura correcta? ¿O es una figura que tú te la has creado? Ese Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, que es lo que Job va a protestar. La teología de la retribución. Al final del libro, ¿no? Vamos a ver cómo ninguno de los 3 amigos llega a acercarse a Dios. Ellos hablan de Dios sin la experiencia real, no a partir de la experiencia humana, no a partir de la experiencia existencial. Ellos hablan de Dios a partir de conceptos que han aprendido. En cambio, Job va a hablar de Dios a partir de su experiencia, a partir de su sufrimiento, a partir de su dolor. Por eso, al final, el único que va a lograr ver a Dios es Job, el rostro de Dios. Esa es la aspiración más grande del hombre, ver el rostro de Dios. Está en Éxodo capítulo 33, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cada uno ponía aquí, cada uno se debe dejar provocar por el texto de Job. Muy bien. Voy a pasar esto para la siguiente, ¿no? El libro de Job, rapidito, creo que, ojalá que no les esté cansando ni aburriendo. Es un libro que corresponde a esos libros sapienciales de la antigüedad. En el mundo antiguo hay libros que buscan la sabiduría. Textos de los filósofos, de Epicuro, desde Epicuro, Aristóteles, hombres, Platón, hombres que han intentado buscar la sabiduría, entender y explicar el sufrimiento, el dolor, la muerte, el diálogo si pueden leer ustedes los diálogos de Platón, los diálogos sobre la muerte, son geniales esos textos. O el diálogo que hace, ¿cómo se llama este emperador? Se me ha ido. Juliano el apóstol. La noche en que su agonía fue larga y durante su agonía habla sobre la muerte y sobre Dios de una manera increíble. Pueden leer esos textos. Bueno, eso voy a hablar de, hay un texto bonito, pueden buscar en internet una poesía, se llama Diálogo o poesía de un desesperado consigo mismo, de un egipciano, un poema egipciano de hace 3.000, casi 4.000 años. Imagínense, hace 4.000 años ya un hombre quiere suicidarse, intenta suicidarse, busca suicidarse. ¿Por qué? Porque la existencia no le da una respuesta a su vida. Entonces, en ese orden también podemos encontrar este libro.
Bueno, la sabiduría bíblica tiene otro matiz, como lo vamos a ir descubriendo. Todos los libros sapienciales son libros que reflexionan sobre el dolor, el sufrimiento, sobre la muerte. El libro de Job va a reflexionar sobre el dolor y la figura de Dios. Coelet va a reflexionar sobre la muerte. El sabio sabe mirar a la muerte. El libro de Proverbios es un libro que, curiosamente, no está en línea con el libro de Job. Porque el libro de Proverbios, miren la cita que les he puesto, ¿no? Es quien actúa bien tiene un premio, quien actúa mal tiene un castigo. Dice Proverbios, el justo come hasta quedar satisfecho, mientras que el vientre de los malvados pasa necesidad. Esa teología no la acepta Job. ¿Ah? Muy bien. Después ya les voy a explicar cuándo empieza a escribirse ese texto, ¿no? La figura de Job les voy a hablar más adelante, ¿no? Ya les he hablado de la estructura del texto, y entonces me quedan unos pocos minutos. Y tengo aquí, yo quería leer con ustedes ya el texto de Job. Voy a leer siempre el texto y a partir del texto voy a intentar ir interpretando. Con el texto les voy a leer algunas cosas que vale la pena que nosotros entendamos, ¿no? El prólogo. Los que tienen el libro de Job pueden abrir, ojalá que no les esté aburriendo, pueden abrir el texto, ¿no? Y fíjense cómo empieza. Había una vez un hombre llamado Job que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro, ¿no? En algunas Biblias están mal traducidas, cabal, dice. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas y 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos, por turnos. Como hacen ahora los jóvenes sus pijamadas, ¿no? Y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente de madrugada ofrecía Job un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Job, escrupuloso no solo consigo mismo, sino con sus hijos. ¿Ah? Fíjense cómo empieza el libro de Job. Había una vez. Esa es una manera curiosa de contarnos. Los narradores nos cuentan, había una vez. En un país lejano, ¿no? Vivía siempre una buena gente y una mala gente, ¿no? Entonces, el libro de Job no tienes que pensar que es una figura real, existencial, te lo dice desde el inicio. Es la construcción del escriba, que está transmitiendo en esta figura de Job su propia reflexión, su propia teología. Entonces, no hay que estar peleando dónde ha vivido Job, ¿no? Y no te escandalices si digo que Job no ha existido, ¿no? Porque lo dice claramente el texto. Es una manera parabólica de presentar a un personaje. Muchos personajes en la Biblia no han existido. Y entonces en eso tenemos que también ser claros y sinceros. Pero nosotros tenemos que ver detrás de Job, dice, miren cómo lo describe, un hombre íntegro, recto y temeroso y apartado del mal, con hijos, etcétera, dedicado al culto. El más rico, el más bendecido, etcétera, ¿no? Y voy a adelantar el texto. Y entonces, un día, fíjense, así empieza este texto. Un día, ve el género literario del narrador que utiliza la prosa, qué bonito, un día. No está diciendo exactamente qué, sino es una manera de un día, y va a poner esta escena en el cielo, nos va a mandar al cielo, a la vida celeste o al ámbito celeste. Un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Miren cómo lo pone, entre ellos Satán, entre los hijos de Dios.
Los hijos de Dios fueron a presentarse y apareció entre ellos Satán. ¿Dónde estamos? En el Olimpo de la divinidad. No se olviden, este texto es de 500 años antes de Cristo. Y entonces había ese concepto donde en la morada de Dios, Dios está dialogando con sus ángeles. Bueno, también, ¿no? Dios dialoga, acá dice, con los hijos de Dios. Dijo entonces Yahvé a Satán: ¿de dónde vienes? Qué bonito. ¿De dónde vienes? Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo, cuando Dios lo presenta a Noé, lo mismo dice de Noé. Lo mismo dice de Abraham. Todas las familias pecaron, ¿no? En Sodoma y Gomorra, menos la familia de Abraham, que es el intercesor. Había una violencia que cundió el mundo, pero Noé y su familia, no, Noé, hombre íntegro, todos pertenecen a esas figuras de las figuras íntegras, rectas, temerosos de Dios y apartados del mal. Respondió el Satán: ¿tú crees que Job teme a Dios por nada? Qué frase tan interesante y tan provocativa. Que esa frase la deberíamos aplicar a nosotros también. ¿Tú crees que Job, tú crees que tú mismo temes a Dios por nada? ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe completamente interesada? De eso vamos a hablar más adelante. El diablo, Satán, es el que aguijonea esta nuestra condición. ¿Temes a Dios por nada? O sea, ¿crees en Dios simplemente porque crees en Dios, no por ningún interés? ¿O tienes siempre algún interés bajo la manga con Dios para que te cuide, te proteja, etcétera? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido todas sus actividades, sus rebaños se extienden por todo el país. Pero, le dice Satán, trata de poner la mano en sus posesiones, quítale algo de sus posesiones y te apuesto que te maldice en la cara. O al revés, Marx decía, ¿no? Llénale de bienes y el hombre se olvida de ti. Marx decía que cuando uno es pobre, es muy religioso, pero llénale de bienes, hazlo rico y se va a olvidar de Dios. Que sucede casi es lo mismo, ¿no? Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y Satán salió de la presencia de Yahvé. Un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero, primero, donde Job, diciendo: estaban los bueyes arando y las burras pasteando a tu lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se lo han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contar. Todavía estaba hablando cuando llegó el otro, con otro mensaje. Ha caído del cielo fuego de Dios y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contarte. Versículo 17. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se lo han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contarte. Estaba hablando cuando llegó un cuarto con el siguiente mensaje. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor y de repente un viento huracanado del otro lado del desierto embestido contra los 4 ángulos de la casa que se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Tus hijos y tus hijas. Solo yo he podido escapar para contarte. Vienen cuatro personajes. Ese es interesante porque también va a haber 4 amigos que le van a consolar a Job. Estos, en cambio, le anuncian desgracias. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo:
Esa es la fe paciente de Job. Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Y dice el narrador, a pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Hasta ahí es nuestra maravilla. Pero vayamos al capítulo 3 y vamos a ver que Job cambia. Job se va a enfrentar contra Dios. Seguimos, pero Satán insiste. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, de nuevo en el cielo, en la corte celestial, apareció también entre ellos Satán, otra vez. Capítulo 2:1, ¿no? Perdón, aquí estoy. Se me ha ido. Capítulo 2:1. Dijo Yahvé a Satán, ¿de dónde vienes? Respondió Satán, de dar vueltas por la tierra y pasearme con ella, pasearme por ella. Yahvé replicó a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él. Curioso, Dios vuelve a repetir 2 veces aquello que, vuelve a repetir su concepto sobre Job. No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad. Y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. Dios sabe que lo ha castigado sin motivo. Solo por una apuesta. Curioso, la apuesta de Dios. Eso vamos a reflexionar, la apuesta de Dios, ¿no? Contestó el Satán a Yahvé, piel tras piel. El hombre da por su vida todo lo que tiene. Entonces, trata de ponerle la mano encima, dáñalo en sus huesos, en su carne, y te apuesto que te maldice a la cara. Si no has podido con sus bienes, dale enfermedades. Respondió Yahvé, lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. Y ahí le vino enfermedades y dolores. Satán salió de la presencia de Yahvé. Dios le golpea en sus bienes, con sus hijas, con sus animales, con sus posesiones. No contento con eso en la apuesta, Dios permite que se le toque su vida, la enfermedad, aquello que hace cambiar nuestra existencia. Satán salió de la presencia de Dios, dice, y acá termina, e hirió a Job con úlceras malignas. Nosotros podemos hablar ahorita del COVID. Hirió a Dios con úlceras malignas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y entonces Job se sentó en el polvo, cogió un cascote, cogió una teja, para rascarse con él, Su mujer le dijo entonces, interesante, la mujer de Job, ¿qué le dijo? ¿Aún resistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es curioso la actitud de esta mujer, la esposa de Job. Lo vamos a encontrar en la poesía de Job, a ella. Job le respondió, hablas como una necia. Qué bonita pareja, ¿no? Hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. Miren, la fe serena, resignada, la paciencia de Job. Como vuelvo a repetir, hasta aquí es Job, es el hombre ideal. Pero vamos a ver en los capítulos siguientes. A pesar de todo, Job no pecó en sus labios, con sus labios. Y termina el texto. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que les había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. 3 amigos vinieron a consolarle a Job. 3 amigos. La amistad es una cosa, bueno, 3 amigos vinieron para consolar. Elifaz, Bilbat, Zofar. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolar. ¿Qué es la consolación? Esa es una cosa hermosa. ¿Cómo podemos hablar de la consolación en tiempos de pandemia? Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos.
rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches sin decirle una sola palabra, viendo el dolor más terrible. Frente al dolor, el consuelo. Este es un texto increíble de cómo saber consolar. Job, regresen en el texto, aquí en unas Biblias va a decir, Job se sentó en el polvo. Pero está un poquito mal traducido. Job se sentó sobre la basura, dice el texto hebreo, lo van a encontrar en otras Biblias, sobre la basura. Cogió una teja para rascarse. Sus amigos hacen lo mismo, se sentaron en el suelo a su lado 7 días y 7 noches. ¿Qué es la consolación? ¿Qué es la consolación? ¿Ah? Creo que me he alargado un poquito, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la consolación? Les voy a explicar es difícil. Busquen una palabra para buscar qué es la consolación de Dios. Se dice que el cura de Ars, no sé si ustedes, bueno, muchos de ustedes conocen el cura de Ars, dice que vio a un anciano que venía a su templo, todas las mañanas entraba en el templo, casi a la misma hora, con un perro, acompañado de un perro. Al tercer día, el cura de Ars lo ve y dice, comienza a sospechar, dice, ese viejo está entrando, tal vez quiere robar. Porque así pensamos los padres, ¿no? Viene alguien más seguido y ya estás advertido. Y entonces, después de varios días, se vio que el anciano se sentaba y no hacía nada, no decía nada, no se le veía, solo estaba sentado. Y el cura de Ars se acerca y le dice, ¿qué haces? Nada, le dice el anciano. ¿Qué le pides a Dios? Nada, le dice. Y el cura de Ars le dice, pero si no le pides nada, si no haces nada, si no rezas, ¿qué haces? Nada, le dice. Porque yo quiero estar así, le explica el anciano, yo quiero estar así como mi perro, que está a mi lado. No me pide, no me dice nada, pero está a mi lado. Ese día el cura de Ars comprendió el misterio de la consolación, consolar a Dios, consolarnos con Dios. Pero eso es otro tema. En cambio, regáleme 15 minutos por toda la larga introducción, regáleme 5 minutos por toda la larga introducción que he dicho el día de hoy. Entonces, después voy a tomar este texto, pero solamente quiero dejarles con una inquietud. Los amigos van a discutir sobre Dios. Les decía, van a consolarle primero en silencio, pero después van a hablar y van a hablar mucho. Van a hablar demasiado. Van a presentar su teología de la retribución. Esa teología que dice que nosotros también hemos enseñado y a veces como curas y como monjas enseñamos. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Dios siempre castiga a los malos, porque no hay nadie justo ante Dios. Esta teología, Job no la acepta. No está satisfecho con estas explicaciones. Vamos a leer estos textos, más o menos de esa manera se van a dar cuenta cómo va a ir el curso. Dios premia a los buenos. Fíjense cómo Elifaz le va a hablar en el capítulo 5. Está muy convencido de esta teología. Lo dice todo en poesía. Dichosa la persona a quien Dios corrige. No desprecies la lección del Todopoderoso, de Sadai, porque hiere y pone la venda, golpea y él mismo sana. Te libra 6 veces de la angustia y una 7ª te evita el dolor. En plena carestía te salvará de la muerte. En plena batalla de la espada estarás al abrigo del látigo de la lengua. No temerás las desgracias que amenazan. De desgracia y carestía te reirás. De las fieras salvajes nunca temerás. Pactarás con los espíritus campestres, con las bestias salvajes vivirás en paz. Gustarás de la paz de tu tienda, visitarás tu propiedad y estará todo en orden. Conocerás numerosos descendientes. Retoñarán como hierba del campo. Bajarás a la tumba bien maduro, como hacina de trigo en sazón. ¿Quién? Aquel que está en paz con Dios. Dichoso aquel que está en paz con Dios. Pórtate bien con Dios y Dios te va a premiar.
Otro texto también de Bilbat, el otro amigo. Pero si buscas pronto a Dios y diriges tu súplica al Todopoderoso, es decir, ten una buena relación con Dios. Ajá. Si tienes una buena relación con Dios, si eres intachable y recto, de inmediato, Él velará por ti. Te devolverá tus legítimos bienes. Tu pasado será una miseria comparado a tu espléndido futuro. Entonces Dios premia a los buenos, castiga a los malos. Aquí es otro texto en el cual Elifaz habla del castigo a los malos. Miren qué poesía tan hermosa. Recuerdo, qué inocente ha perecido. ¿Dónde has visto al justo exterminado? Soy testigo. Quienes cultivan la maldad y siembran desgracia, las cosechan. Ante el aliento de Dios perece. Ante el soplo de su cólera fenece. Ruge el león, gruñe la fiera, pero a los cachorros les arrancan los dientes. Muere el león por falta de presa. Las crías de la leona se dispersan, ¿no? Porque Dios castiga a los malos, ¿no? ¿Cuándo has visto un inocente que ha perecido? Dice el poema. ¿Cuándo has visto un inocente? ¿Dónde has visto un justo maltratado? Entonces Dios a los malos castiga. Bueno, entonces esa es la teología que nosotros lo vamos a ver, ¿no? Y uno de ellos, Elifaz, incluso va a decir, delante de Dios, ¿quién se salva? ¿Cómo puede Job presentarse y decir, yo no soy pecador, no he pecado? Sí, aquí hay otra teología. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Puro un hombre ante su hacedor, ante su creador? ¿Hay alguien que pueda ser puro ante Dios? Si ni siquiera confía en sus siervos y hasta en sus ángeles percibe defectos. Qué curioso, Dios incluso en sus ángeles va a encontrar defectos, en sus siervos también va a encontrar defectos y no confía, porque no hay nadie justo delante de Dios. ¿Qué decir de los que viven entre adobes en casas construidas sobre el polvo? Se les aplasta lo mismo que a la polilla, porque todos son pecadores. Bueno. Entonces estamos entrando en un diálogo intenso con Job sobre la teología de la retribución. En estos tiempos de pandemia, ¿cuántos de nosotros hemos vuelto a sentir el golpe de Dios premia a los buenos y castiga a los malos? Porque la muerte ha estado para esos malos benditos, mientras que nosotros que hemos sobrevivido a la pandemia será por algo. Esa teología de la retribución en Job no funciona. Curioso. Entonces ahí tenemos que escarbar junto con Job la figura de Dios, ¿no? Y eso va a ser el tema de las siguientes conferencias. Muy bien, les voy a agradecer. Aquí cierro ya, creo que les he cansado, pero me ha alargado 15 minutos más por esa larga introducción que les he hecho y me van a disculpar, ¿no? Y de esta manera, entonces yo de esta manera introductiva también les he mostrado la metodología de este curso. ¿Cuál es? Voy a agarrar textos de la Biblia, voy a leer con ustedes y voy a junto con ustedes tratar de interpretar estos textos y escarbar la teología que está detrás del texto de Job y detrás de sus sufrimientos, para que nosotros también lo podamos entender desde nuestros sufrimientos en tiempos de pandemia. Muchas gracias y gracias, ¿no? Agradezco mucho, Brian, mi asistente, si puedes dejar el micrófono abierto, tal vez alguno todavía quiere decir algo, puede levantar la mano, y si no, les agradezco, y estos materiales les voy a poner también, les voy a enviar, va a estar, mi asistente lo va a poner en la página que nosotros tenemos, en el Drive, y de esa manera también podemos ir leyendo junto con la Biblia y los apuntes, ¿no? Yo les abro ahora un poquito el micrófono, si alguno quiere comentar brevemente, ya libremente, y entonces les doy unos 15 minutitos más. Me gustaría hacer nos vemos.
Nos vemos para los que antes que se vayan, nos vemos el próximo jueves. Por eso voy a hacer, porque como son temas tan, digamos, que necesitan un poquito más de análisis, no podemos dejar una semana. Por eso van a disculpar, he pedido jueves, martes y jueves para que cojamos el ritmo, solo por eso. Muy bien, María Quesada. De Costa Rica. Desde Costa Rica. Sí, me encantó su participación, un señor lindísima, pero me deja al final un sinsabor, que es lo que yo no sé, desde la fe, todos creemos en Dios, que es un Dios bueno, y aquí falta la interpretación. Yo sé que estamos empezando, pero quisiera como que Dios no es el Dios que castiga, que Dios no es el Dios que nos pone como entre la espada y la pared, nos da tantas oportunidades para cambiar. Por ahí. Gracias. Sí, gracias María. Creo que me alegra mucho que te has quedado un poquito así con el gusto en la boca y tenemos que llegar al capítulo 42, ¿no? Entonces, tenemos que descubrir esas cosas, ¿ya? Muy bien. Me alegra mucho porque junto con Job también tú tienes que ir descubriendo esta figura de Dios, ¿ah? Y nunca es tarde, ¿no? Muy bien. Abraham encontró a Dios a los 70 años, así que yo te veo joven, María Quesada. Monseñor Víctor, Monseñor Ciro, mucho gusto, mi nombre es David Jasso de México. David, felicitarlo. Me gustó muchísimo cómo cerró, que la teología de la retribución no funciona con Dios, y creo que ese es, bueno, lo que yo también me he quedado cuando he leído y releído y vuelto a leer el libro de Job. Y bueno, yo llegué a una conclusión que espero que por ahí esté la situación. En mi poco entendimiento, es que Dios no es como una máquina de refrescos en donde uno le pone la monedita y sale la Coca-Cola. Creo que Dios se maneja muy diferente, porque Él sí ve realmente nuestro corazón. Entonces yo me quedo con esa frase que fui entendiendo durante estas lecturas y relecturas del libro de Job. Y creo que usted lo comentó perfectamente en la teología de la retribución no funciona con Dios. Pues muchas gracias. No sé Gracias, si es gracias David. Creo que vamos a ir descubriendo poco a poco en el texto cómo es este diálogo y nosotros también aprender a dialogar con Dios. O sea, no podemos quedarnos con una nomenclatura y partir toda nuestra religiosidad a partir de eso, ¿no? O sea, la justa... No se escucha. ¿No se escucha? No, les decía que nosotros necesitamos también aprender no solo conceptos que nos han transmitido, sino desde la experiencia acercarnos a Dios. Solo antes de pasar a otra persona que quiera comentar, por favor, mis asistentes creo están pidiendo asistencia a los otros. Pasen, por favor, el links de la asistencia, porque algunos, siempre es bueno tener un control de la asistencia para el final, ¿no? Entonces, vamos a poner la asistencia en un link en el chat. Aprietan, ya saben, el chat, hacen un clic y se marca automáticamente la asistencia, lo mismo en el Face de la prelatura. Y otra cosita, antes de que se vayan algunos, por favor, entren a la página prelaturadejuli.com, ahí están vuestros certificados, si es que no les ha llegado de manera individual. La otra vez hice un curso y vieron algunas decenas y centenas de participantes y se les ha entregado. Si alguno no ha llegado, tal vez lo están mandando vía mar, entonces está demorando un poco, ¿no? Entonces pueden entrarlo en la página virtual. Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar algo todavía antes de saludarnos? Monseñor Ciro. Sí, Pushpa, buenas noches. Buenas noches, Monseñor. Un punto que me parece en estos dos capítulos que leímos, hay mucho para ver, comparar con la pandemia que estamos pasando. Uno, ser consoladores, ¿no? En este tiempo, las pérdidas de los seres queridos, muchas veces nos tocó ser consoladores, ¿no? Estar en silencio al lado de estas personas que están sufriendo. Mucho silencio. Y el otro punto es que, como decía el Satán a Dios, diciendo que toca su propia
gente. Y ahí vas a ver cómo es Job, ¿no? Y nos pasamos esto cuando nos tocó nuestros propios seres queridos, no sabíamos cómo superar este dolor, ¿no? Son las dos cosas que me ha llamado la atención relacionando con la pandemia y con Job. Muchas gracias. Me parece Gracias, muy Puspa. bonito. Eso habría que después reflexionarlo en la figura de Jesús, el justo. ¿Cómo este justo sufre y por qué sufre? ¿Y por qué Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grito de protesta, porque ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho de malo? ¿En qué te he ofendido? Responde, ¿no? Esa es la protesta bonita de Job que lo vamos a ir descubriendo en estos días, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de para Ya cerrar está el link a las para la 9:30? monseñor. Buenas Ya, noches. sí, manden el link. En el chat. Brian. Está en el chat el link para la asistencia. Ya, vuélvelo a enviar, por favor, porque tal vez está yéndose. Entonces, vuélvelo a enviar 1, 2, 3 veces, por favor, igual en el Facebook. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más? Mario, estoy viendo tu mano alzada. No sé de quién más estoy viendo tu mano alzada. ¿Sí? Solo una consulta. Los diplomas a los que usted está haciendo referencia, ¿son todos los que están ahí? ¿Los que nos inscribimos por Cevitepal son aparte? No, gracias, Mario. No, este diploma recién ya más adelante les voy a explicar de este curso, ¿no? Sino que antes hice sobre Génesis capítulo 1 y 2 y a eso nos referimos sobre los certificados que hemos entregado, ¿no? Ok. Muy bien. Monseñor, Entonces, disculpe, ¿podemos todavía colaborar para los certificados del Génesis? Yo todavía sí, no, ¿puedo todavía? Sí. Eso, Gracias. mándele un mensaje a mi asistente y se lo va, ¿no? Gracias. Ya, gracias. Muy bien, entonces, ¿alguien más que quiera decir algo sobre Job? Sí, monseñor. Martiniano, dinos, háblanos. De Puebla, ¿De dónde? México. ¿De dónde? México lindo y querido. Puebla. Puebla. Bueno, es la segunda vez que yo escucho cómo o qué imagen me he hecho en mi vida de Dios. Y la verdad, he quedado impactado con esta definición, con esta forma en que usted nos está planteando el estudio del libro, y quisiera, o le pido de favor, que haga mucho hincapié en este conocimiento de Dios, de cómo yo lo percibo y cómo es que lo puedo percibir a través del sufrimiento, quizá como lo tenía definido o lo tenía experimentado Job, que yo en realidad no he logrado entender quién es Dios. Lo he entendido de la forma tradicional, de la forma en que los esquemas han llegado a mi mente desde pequeño, pero no de una forma diferente como ahora lo ha usted planteado en este inicio del curso. Entonces sí le pido de favor, quiero conocer verdaderamente a Dios, pero no desde mis conceptos, sino desde la realidad viva de la realidad de Dios o desde mi realidad. Disculpe, eso es la petición. Muchas gracias, hermano, muchas gracias y ojalá que también junto con Job, todos, cada uno, por eso le ponía en el texto, tenemos que dejarnos provocar por el texto, provocar. Esa es es curioso en la Biblia, es difícil encasillar a Dios y van a disculpar este texto de Job, se choca mucho contra una teología tradicionalista, fija, estructurada, ¿no? Entonces, eso van a ver cómo habla duro también contra Dios mismo. Entonces, dejémonos provocar para ir en este conocimiento de Dios, que para nosotros vamos a verlo también que es conocimiento de Cristo Jesús, así que no les puedo, poco a poco les voy a ir soltando la fascinación de este texto que nos tiene que emocionar a cada uno, ¿no? Muy bien, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo?
Y para cerrar ya, Ana y José, he visto vuestra mano alzada, ¿no? Gracias, monseñor. Pues, buenas noches. Gracias, monseñor, y agradeciéndole a Dios por toda la sabiduría que le ha dado a usted. Para nosotros es la tercera vez que tomamos capacitación con usted, crecimiento y formación con usted, y de verdad que cada día, cada sesión aprendemos algo nuevo. Y bienvenidos a todos los hermanos que por primera vez tienen la experiencia de escucharlo a usted. No se van a arrepentir. Y gracias, monseñor, y que Dios los siga bendiciendo, monseñor, y un abrazo desde Oaxaca, México. Gracias, José, gracias. Ya guárdame unos tacos para cuando te visite, ¿no? Con su tequila, obvio, obvio. Muy bien. Muy bien. Elizabeth Fallas, ¿quieres decir algo sobre el texto? No, buenas noches, monseñor. Lo que quería saber es si queda grabada el encuentro que hemos tenido con usted y la lectura de Job. Es que llegué tarde a la formación y me gustaría recibir. Sí, estaremos. Solo hay que entrar en YouTube. Ponen YouTube y ponen Prelatura de Juli y ahí están juntando un poco los cursos que estamos haciendo y algún otro material, ¿no? Y entonces ahí lo tienen para escucharlo ahí cuando estén manejando o cuando estén caminando, ¿no? Cuando me alzo y me levanto. Se sube a YouTube al siguiente día de la conferencia, o sea, mañana ya lo pueden consultar. Ok, muy bien. Gracias. Y una última, falta un minuto, Méndez Figueroa, no sé, estoy viendo levantada tu mano, si alguien más, y ya para saludarnos, porque me alegra mucho siempre también compartir con ustedes y escucharlos, ¿no? Gracias, monseñor. Buenas noches. Les saludo desde Ayacucho. Monseñor, mi pregunta era la inquietud que tengo, monseñor, por el certificado, ¿no? Sobre Génesis, ¿no? En el curso pasado yo participé, pero no la tengo el certificado, no me han enviado tampoco al email. Entonces, por favor, disculpa Magali que te interrumpa, por favor entra en prelaturadejuli.com y ahí está la lista de todos los certificados y ahí está, ahí también puedes descargarlos y de ahí mandas un correo al asistente juli.com.gmail y entonces te va a responder, ¿ya? Muy bien. Señor, sí, justamente he ingresado, pero no hay solamente de los demás participantes nomás, monseñor, pero no hay el mío, no el certificado. Ya, a ver, mándale una notita a Brian. Brian es el buena gente, te tiene que responder, ¿ya? Muy bien, yo les agradezco a todos ustedes y muchas gracias por vuestra compañía. Y entonces solamente pedirles que el libro de Job es un libro que no es fácil de leer porque solo el inicio es prosa. Lo que les he leído es la parte bonita, pero después viene poesía, pura poesía, pura poesía. Y el que ama la poesía es el libro adapto para la poesía. Entonces, a partir de la siguiente, vamos a hacer solo clases de poesía, y entonces me voy a volver lector de poemas, ¿no? Entonces, por favor, si pueden ir leyendo este texto, van a ir gustando con esta pequeña introducción, y vayan cogiendo también el gusto por la poesía. Voy a conseguir algunas otras poesías para ir comparando estas expresiones, porque la poesía también es un género literario hermoso que nos eleva el espíritu. Gracias, gracias. Buenas noches con todos. Que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente. Y poco a poco voy a ir explicando la metodología y las cosas de este libro, ¿no? Para no cansarles. Buenas noches a todos y saluden ahora desde donde abran vuestros micrófonos y saluden desde México, desde Costa Rica, desde donde. Un abrazo desde el Cusco. Costa Rica. Buenas noches. Argentina. Gracias, padre. Saludos desde la ciudad de México. Perú. Gracias, México. Me gustó. Gracias, padre, desde Argentina. Buenos Aires. Desde Argentina. Hoy tenemos un partido con Argentina.
Sí, sí. Desde la carita de Dios, muchos saludos. Buenas noches, descansa. Elena, ¿desde dónde? Desde la carita de Dios, muchos saludos. Buenas noches, descansa. Muy bien, buenas noches. Desde la Muy bien. carita de Dios, de Quito. Desde Quito, qué bueno, desde Quito. Ah, bueno, buenas noches. Buenas noches, Padre Ciro. Tupananchis Kama, Hakisin Kama, en Aymara. ¿Ah? Arreguá, Saludos arrivederci. desde México. See you. ¿Ah? Auf